Buenas tardes. Repasamos un poco primero. ¿Ya? Sí. Adán y Eva cayeron. Por eso comenzaron la providencia de restauración. ¿Ya? Dios guió a la familia de Adán. ¿Ya? Familia de Adán restauró el fundamento de fe bien. Pero Caín mató a Abel. Por eso fracasó. Otra vez Satanás invadió a la familia de Adán. Después de 10 generaciones, periodo de separación de Satanás, Dios llamó a la familia de Noé. La familia de Noé también restauró el fundamento de fe bien. Noé obedeció el arca. ¿Ah? Pero para restaurar el fundamento de sustancia, Dios deseaba que Cam heredara el fundamento hecho por Noé, pero no pudo heredar el fundamento. ¿Ah? Por eso fracasó. Y se prolongó otra vez providencia de restauración, 10 generaciones. Después de 400 años después de Noé, Dios llamó a otra familia. Es Abraham. Abraham está en la posición de Adán y Noé. También Abraham tenía 2 hijos, Ismael y Isaac. Ellos estaban en la posición de Abel, Caín y Sem. Ahora aprendemos sección 3, la providencia y restauración centrada en la familia de Abraham. La familia de Abraham también tenía que restaurar el fundamento de fe, el fundamento de substancia. Primero, el fundamento de fe. Figura central del fundamento de fe de la familia de Abraham era Abraham mismo. ¿No? Abraham nació 400 años después de Noé, 10 generaciones. ¿No? Y también, Abraham está en la posición de restaurar el lugar de Cam. Cam está en la posición más cerca de Dios, porque su padre era Noé, persona justa, ¿no? Y además Cam era hijo menor. ¿No? Para indemnizarlo, Dios tenía que llamar a otra persona que está más lejos de Dios. ¿No? Padre de Abraham era fabricante de ídolo y Abraham era primero hijo. Dios lo llamó. Y Abraham nació aquí. Esa es península de Árabe. Aquí hay mar Mediterráneo. Sí. Aquí hay 2 ríos grandes, Tigris y Eufrates. Estaba una ciudad, se llama Ur. Abraham nació aquí. Y Dios llamó. Y él salió de su tierra. Es mensaje del Padre verdadero sobre Abraham. Dios llamó a Abraham, no de una familia encabezado por un hombre de Dios, sino de la casa de un fabricante de ídolos, y le ordenó alejarse del entorno malo y abandonar su tierra natal. Dios quería que Abraham fuera su campeón. Este era el mandamiento directo de Dios. Si Abraham hubiera consultado ese asunto con su padre, el fabricante de ídolos le hubiera preguntado sin lugar a dudas: ¿estás loco? Abraham sabía que no podía decirle nada a su padre sobre las instrucciones recibidas de Dios. ¿Quién lo habría creído? Su misión no era decir ora al vecino del al lado. Dios le ordenó viajar a una tierra extraña tan lejos como Egipto.
Abraham tuvo que tomar esta decisión en solitario, basado en su fe en Dios y poniéndose en sus manos. Decidió partir solo por fe, con nada más en la cabeza que obedecer el mandato de Dios. Sé que se marchó en medio de la noche. De repente se vio vagando como un nómada. Lo dejó todo viviendo en la negación total. Los campeones de Dios tienen unas características en común. Empiezan su misión negándose a sí mismo y a su entorno. Abraham tenía gran fe. Y Dios deseaba que Abraham hiciera ofrenda después de llegar a Canaán. Y Abraham hizo ofrenda de animales. Génesis 15, 8 a 9. Él dijo: mi Señor Yahvé, en que conoceré que ha de ser mía, díjole: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Eso era ofrenda realizada a Abraham. Ofrenda de 3 etapas, ¿verdad? ¿Y qué significa el sacrificio simbólico de Abraham? 3 etapas. Otra vez quiere decir que eso simboliza cósmico. Novilla simboliza etapa de perfección. Cordero, cabra, etapa de crecimiento. Paloma, tórtola es etapa de formación. La etapa de formación simboliza la era del Antiguo Testamento, ¿no? Sí, Juan 1:32. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como un paloma del cielo y se quedaba sobre él. Jesús encontró a Juan el Bautista. Juan el Bautista era fruto del Antiguo Testamento. Si baja espíritu como palomas. Palomas simbolizaban Antiguo Testamento. Sí. Y luego, próximo día, sí, vio Jesús, Juan el Bautista dijo que mire el Cordero de Dios. Cordero simboliza el Nuevo Testamento, porque Jesús, ¿verdad?, encontrando como Juan el Bautista heredó el fundamento del Antiguo Testamento, paloma. Entonces ya comenzó era del Nuevo Testamento. Entonces Cordero simboliza el Nuevo Testamento. Entonces paloma simboliza Antiguo Testamento y Cordero Nuevo Testamento. Y novilla simboliza de completo testamento, la era del Señor a la segunda llegada. El Señor a la segunda llegada tiene que venir como Adán, ¿verdad? Entonces toda la humanidad está en la posición de mujer, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice que novilla es mujer, ¿verdad? Eso Jueces 14:18 dice, ¿verdad? El séptimo día, antes que entrara en la alcoba, la gente de la ciudad dijo a Sansón: ¿qué hay más dulce que la miel? ¿Y quién más fuerte que el león? Él les respondió: si no hubiera arado con mi novilla, no habrías acertado mi adivinanza. Eso, mi novilla, quiere decir su esposa, la esposa de Sansón. Entonces, esa ofrenda simboliza toda la historia y también nuevo cosmos. Sobre todo, sí. Y también, entonces, representó 3 generaciones: Adán, Noé, Abraham. Entonces, Dios deseaba
deseaba que Abraham restaurara todas las condiciones a lo largo de la historia de restauración. ¿De qué forma ofreció Abraham el sacrificio simbólico? Génesis 15, 10 a 11. Tomó él todas esas cosas y partiéndolas por medio, puso cada mitad frente de la otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las espantó. Abraham cortó vacas, también corderos, pero no cortó palomas. De verdad, eso era error. De verdad, esta noche él tenía visión. Y sucedió que estando ya el sol para ponerse, cayó sobre Abraham un sopor, y de pronto le invadió un gran sobresalto. Sabe, dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña. Los esclavizarán y oprimirán durante 400 años. De verdad, según la Biblia, desde generación de nieto de Abraham, su descendencia se había quedado en Egipto como esclavo durante 400 años. Entonces era un gran castigo, ¿no? ¿Qué error Abraham tenía? ¿Qué pecado? ¿Por qué fue un pecado tan grande no cortar las palomas? ¿Por qué cortar quiere decir santificar? El mundo caído es así, ¿no? Está mezclado el mal y el bien. Pero originalmente el mundo tiene que ser así. ¿Sí? Bien. Entonces cortar quiere decir santificar. El libro de texto de principio divino dice que el significado de división de los animales en dos quiere decir división de Caín y Abel, separación del bien y del mal a través del diluvio del tiempo de Noé, ¿no? Y también separación de la soberanía de Dios y Satanás, y santificación al remover la sangre satánica. Luego bajó a la piña, eso quiere decir invadió Satanás. ¿Por qué 400 años de esclavitud en Egipto? Porque para hacer esta ofrenda había el periodo de separación, indemnización de 400 años desde Noé hasta Abraham. Pero para caso de esta ofrenda, entonces perdió esta condición. Para restaurar la descendencia de Abraham tenía que quedarse en Egipto como esclavo durante 400 años. Entonces Abraham fracasó ofrenda. Familia de Adán, familia de Noé, por lo menos restauraron el fundamento de fe, bien, ¿verdad? Pero familia de Abraham fracasó ofrenda. Obviamente Dios preparó en la familia de Abraham dos hijos, Ismael y Isaac, ¿verdad? En lugar de Arcángel y Adán. Pero esa providencia no pudo realizarse. Sí, explico sobre la familia de Abraham un poco, ¿verdad? Abraham y su esposa Sara tenían gran fe, pero no tuvieron hijos. Ya Sara tenía bastante edad. Entonces, siguiendo la costumbre de esa época, ¿verdad? Sara, esposa de Abraham, dio su esclava a Abraham para tener heredero. Entonces, Abraham tenía hijo con esclava de egipcia, ¿verdad? Se llama Agar, ¿verdad?
Ese hijo se llama Ismael. ¿No? Entonces Ismael es unigénito. ¿No? Ismael es primogénito. ¿No? Entonces Abraham oró a Dios. ¿Ese hijo de esclava va a ser su heredero? Preguntó. Y Dios respondió, no. Su mujer, Sara, va a tener hijo. Él tiene que ser su heredero. Después, con milagro, Sara tenía hijo. Eso es Ismael. Entonces, Ismael nació después, pero hijo de esposa de Abraham. De verdad, está en la posición de Caín, a ver, ¿no? Sí, pero Abraham fracasó ofrenda, entonces deberá providencia de restaurar el fundamento de su estancia por Ismael y Isaac. No pudo realizarse. ¿No? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿No? Después del nacimiento de Isaac, ¿no? Las dos mujeres tenían conflictos. Porque Agar se hizo un poco arrogante, porque tenía hijo. ¿No? Pero luego, sí, Sara también tenía hijo. Y también, primero hijo, Ismael puede ser obstáculo del futuro para Isaac, ¿no? Estos dos señoras tenían conflicto. Y Abraham sufrió mucho, porque Sara dijo que sí, Agar y su hijo Ismael tienen que irse del campamento. Abraham sufrió y oró a Dios. Y Dios respondió, tiene que seguir a Sara. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y entregó el muchacho y le despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. ¿No? La historia muy triste. ¿No? Sí. Ustedes saben, descendencia de Isaac, ¿no? Es Israel. Descendencia de Ismael es árabe. Debido al conflicto del Medio Oriente entre Israel y árabe, de verdad comenzó en este momento. Ordinariamente, ¿no? Conflicto de dos hermanos tenía que solucionar en la familia de Abraham, restaurando el fundamento de su presencia. Pero no pudo por fracaso de ofrenda de Abraham. ¿Sí? Entonces, hasta hoy en día, los siguen en Medio Oriente. Sí. Abraham fracasó ofrenda. ¿Ya? Entonces, según este patrón, ¿ya? Otra vez tenía que prolongarse 10 generaciones. Pero Dios llamó otra vez a Abraham. El fundamento de fe centralizado en Isaac. Génesis 22, versículo 2. Y dijo, toma a tu hijo, es Isaac, ¿no? A tu único, ya no está Ismael, es tu único hijo, al que amas, a Isaac, vete al país de Moría y ofrécele así en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. ¿No? Es increíble, ¿no? Sí, Abraham tenía que sacrificar su hijo. ¿No? Primero pensamos, ¿cómo podía Dios continuar su providencia por medio de la ofrenda de Isaac? Porque familia de Adán fracasó, entonces ya Dios no pudo usar familia de Adán, se prolongó la providencia, ¿no? Familia de Noé también. Pero familia de Abraham era tercera providencia.
número 3 es un número de perfección. ¿No? Entonces no pudo prolongarse más. Tenía que cumplir providencia sin falta en la generación de Abraham. Estaba ese tipo de una condición en el principio. ¿No? Y segundo, Satanás invadió a la familia de Adán a 2 generaciones sucesivas, a Adán y Caín. ¿No? Entonces, Dios también pudo tomar 2 generaciones, Abraham y Isaac. Y tercer punto, gracias a la condición de fundamento histórico de corazón, Dios pudo usar a Abraham otra vez. ¿Qué es la condición de fundamento histórico? Familia de Adán fracasó, pero por lo menos Abel hizo ofrenda con sinceridad. ¿No? Y también Noé mostró gran fe estableciendo el arca. ¿Sí? Dios no olvida este tipo de condición de fundamento histórico. Con estas condiciones, Dios pudo usar otra vez a Abraham. Holocausto de Isaac por Abraham. Leemos la Biblia. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue el lugar de Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad así aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta así y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham viajó 3 días, ¿no?, para el holocausto. Creo que durante 3 días él sufrió mucho, ¿no? Y tomó Abraham la leña de holocausto y la puso sobre Isaac y su uso. Sí. Abraham y Isaac, ¿verdad?, llegaron al lugar que Dios dijo, ¿verdad?, y dejando siervos, solo Abraham y Isaac subieron monte, ¿verdad? Isaac llevó leña y también cuchillo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Tiene que cortar ofrenda, ¿no? Y también luego tiene que prender para obedecer a Dios. Entonces tenía que llevar leña. Entonces en el camino, sí, Isaac preguntó, Padre, ¿dónde está ofrenda? Abraham contestó, Dios va a preparar. ¿No? Y ellos llegaron, ¿no?, a donde van a hacer ofrenda, ¿no? Y tomó Abraham la leña de holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y ellos hicieron juntos altar, ¿no?, con rocas. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y ellos llegaron al lugar de holocausto.
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó así Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Increíble. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde los cielos diciendo: Abraham, Abraham, le dijo. Heme aquí, dijo el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Pero Dios no deseaba matar a Abraham ni Isaac, ¿verdad? Dios deseaba separación de Satanás. Dios tenía que mandar Mesías para salvar a los hombres caídos. No hay otra opción. Pero por eso los hombres caídos tenían que restaurar el fundamento de fe, el fundamento de substancia, ¿verdad? Pero Abraham fracasó, ofrenda, fue invadido por Satanás. Tenía que separarse de Satanás. De cómo nosotros podemos separarnos de Satanás, ¿verdad? Siguiendo la palabra de Dios a riesgo de la vida, podemos separarnos de Satanás. Sí, Isaac casi murió, ¿no? Murió simbólicamente, ¿verdad? Pero Abraham pudo vivir después de matar a su hijo. Jamás no. Porque Isaac era tesoro de Abraham. Entonces Abraham también murió simbólicamente. Entonces se separaron de Satanás. Ahora ya sé. Dios dijo, ¿verdad? Según el libro de texto, ¿verdad? Debemos saber que cuando Dios dijo, ahora ya sé, expresó la mezcla de su reproche por la falta de Abraham en la ofrenda simbólica y de la alegría por el éxito en la ofrenda de Isaac. Su reproche por la falta de Abraham en la ofrenda simbólica. Ordinariamente, si Abraham hubiera hecho ofrenda bien, no necesitaba hacer ese tipo de prueba. Eso quiere decir, ¿verdad? Y de la alegría por el éxito, porque Dios sabía, ¿verdad? Abraham amó mucho a Isaac, pero de verdad Dios amó a Isaac más que a Abraham. Cuando Abraham sufrió, Dios sufrió más. Entonces, ¿verdad? Para Dios, ¿verdad? El éxodo de Abraham era gran alegría. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham y Isaac hicieron ofrenda juntos. Y se restauró el fundamento de fe. Ese Isaac tenía dos hijos, Jacob y Esaú. Ese Jacob y Esaú estaba en la posición de Isaac, Ismael, Cam, Sem, Abel, Caín y Adán, arcángel,
para restaurar el fundamento de sustancia. Génesis 25. Sí. Todavía ellos estaban vientre de madre. Esos mellizos nacieron en el mismo tiempo. Pero los hijos se entrechochaban en su seno. Ella se dijo, ella es madre de ellos, ¿no? Se llama Rebeca. Siendo así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar a Yahvé. Yahvé le dijo, 2 pueblos hay en tu vientre, 2 naciones que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra. El mayor servirá al pequeño. El mayor servirá al pequeño. Es muy principio, ¿no? Caín y Abel. Nuevo Testamento también dice, ahora bien, antes de haber nacido y cuando no había hecho ni bien ni mal, le fue dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor, como dice la Escritura, amé a Jacob y odié a Esaú. Debido a ellos estaba en la posición de Caín y Abel. Según el libro de texto del principio divino, primero Abel tenía que restaurar la condición para restaurar por indemnización la posición de Abel. Posición de Abel es posición de Adán, ¿no? Entonces primero Jacob restauró la condición de restaurar todas las grandes bendiciones simbólicamente. Todas las grandes bendiciones, expresión individual, dirección familiar y también dominio sobre la creación. Para condición individual, sí, tenía que restaurar derecho de primogenitura. Sí. Y 2 hermanos, Jacob y Esaú, de verdad tuvieron conflicto centrándose en derecho de primogenitura. Mire, al nacer, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, y aquí había gemelos en sus vientres, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pecisa, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Hijo menor, ¿verdad? Salió tomando calcañar de Esaú. Calcañar quiere decir tobillo, ¿no? Tobillo. Entonces, hijo menor, sí. Jacob nació tomando pie de su hermano mayor. Eso quiere decir, ¿verdad? Tenía ganas de salir primero. ¿Eso qué quiere decir? Originalmente, ¿sí? Ya dije, ¿no? Sí, Adán tenía que ser primogénito de toda la humanidad. Pero debido a la caída, ese lugar lo ocupó Satanás. Entonces siempre Satanás ocupó primogénito. Entonces Dios llamó segundo hijo menor. Entonces, hijo menor tenía que restaurar derecho de primogenitura. Por eso tenía conflicto. Para restaurar el derecho de primogenitura tenía que restaurar la condición de iniciación para eliminar la naturaleza caída. Eso era el fundamento de sustancia. Y Jacob y Esaú nacieron en el mismo tiempo, pero eran muy distintos. Jacob siempre estaba en casa, juntos con madre, y cocinó muy bien. El hermano mayor, Esaú, siempre estaba afuera,
se hizo cazador, ¿no? Y tenía deseo carnal mucho, ¿no? Sí, y Esaú volvió a casa, ¿no? Con mucho hambre. Entonces Jacob estaba cocinando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿No? Dijo Esaú, estoy que me muero, ¿y qué me importa la primogenitura? Dijo Jacob, júramelo ahora mismo. Y él se lo juró, vendiendo su primogenitura a Jacob. Jacob dio a Esaú pan y el guiso de lenteja. Y este comió y bebió, y se levantó a Sefe. Así desdeñó Esaú la primogenitura. Entonces Jacob compró derecho de primogenitura simbólicamente, ¿verdad? En lugar de guiso de lenteja. ¿Verdad? Desde entonces, ¿verdad? Los hermanos habían tenido conflictos centrados en el derecho de primogenitura. ¿Verdad? De cuando Jacob tenía, sí, ellos crecieron, ¿verdad? ¿Cierto? Y su padre ya tenía bastante edad y perdió vista, ¿verdad? Entonces, sí, sus padres, ¿verdad? Isaac ya deseaba decidir su heredero. Y Isaac deseaba que el primogénito Esaú fuera heredero, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? ¿verdad? Padre deseaba el hermano mayor Esaú fuera heredero, pero madre no. Madre amó hijo menor. Madre deseaba que Jacob hiciera heredero. ¿verdad? Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Bendiga, bendecir quiere decir dar todo. ¿verdad? Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de así 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tus padres, como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga ante su muerte. ¿Entiende? Entonces madre dijo a su hijo que engañe a su padre, ¿no? Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú, mi hermano, es hombre perezoso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente
obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob: acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no lo conoció, porque sus manos eran vellosas, como las manos de Esaú, y le bendijo. ¿Ya? Seguimos. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, y Isaac comió. La trajo también vino y bebió, y le dijo Isaac, su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo. Sí, entonces, sí. Jacob, ¿ya?, robó la bendición. Sí. Entonces, ¿ya?, robó la bendición, pero simbólicamente restauró el derecho de primogenitura. Nada. Tenemos. No puede. Sí. Entonces Jacob robó la bendición de su padre, ¿ya? Pero por primera vez de la historia de Génesis, ¿ya?, hijo menor se hizo primogénito. ¿Ya? Entonces, ¿ya?, sí, luego Esaú volvió, ¿no?, y se dio cuenta: Jacob recibió la bendición. ¡Qué bueno! Entonces Jacob es primogénito. Sí puede aceptarlo. ¿Sí? El fundamento de substancia, ¿ya?, habría se restaurado, ¿no? Se restauró. ¿Ya? Ahora, ¿ya?, repasamos sobre la naturaleza caída. Sí. Obviamente la naturaleza caída apareció entre Lucifer y Adán, ¿verdad?, a través de ese proceso. ¿Ya? Sí. Caín y Abel estaba en la posición de Lucifer y Adán. ¿Ya? Caín nació primero, pero Dios amó a Abel, entonces sintió celos, ¿no? De verdad, Esaú y Jacob estaban en la posición de Caín y Abel respectivamente. ¿Ya? Dios bendijo a Jacob, pero ordinariamente Esaú era primogénito. Pero sí,
Entonces Esaú pudo amar a Jacob, tomando el punto de vista de Dios. Si Esaú pudo recibir el amor de Dios a través de Jacob, si hubiera obedecido a Jacob, y también hubiera multiplicado el bien, sí. La condición de indemnización para eliminar la naturaleza caída, el fundamento de substancia, se habría restaurado. ¿Ah? Sí. Pero ahora pensamos, ¿verdad? Acción de Jacob y también su madre era muy mal, ¿no? Porque engañaron a su padre y su hermano, su hijo. Entonces, generalmente los cristianos, ¿verdad?, piensan que esos son personas muy astutos. Pero, fíjense, ¿no? Jacob y Esaú están en la posición de Adán y Lucifer, Caín y Abel y Caín. Gracias a quién. Sí. Eso, Rebeca, madre. ¿No? Seguramente, Dios guió a Rebeca para que ellos puedan estar en la posición de Caín y Abel. ¿No? Es mensaje de levanto. ¿No? Una de esas mujeres especiales es Rebeca, la esposa de Isaac, como madre de Jacob y Esaú. Rebeca tenía la misma posición en la familia de Isaac que Eva en la familia de Adán. Pero al contrario que Eva, Rebeca comprendió la providencia de Dios y ayudó a su segundo hijo Jacob en la posición de Abel a conseguir la bendición destinada al primer hijo Esaú. Al igual que Caín mató a Abel, Esaú quiso matar a Jacob cuando la bendición fue a parar a su hermano menor. Pero con la ayuda de Rebeca, estos hermanos finalmente se reconciliaron y se abrazaron en vez de recurrir a la violencia. Esa reconciliación fue una gran victoria para Dios. Sí, fíjense, dentro de la familia de Isaac, ¿quién sabía voluntad de Dios? Solo Rebeca. ¿Por qué? Cuando estaba embarazada, sus hijos estaban luchando dentro del vientre. Entonces preguntó, Dios le respondió. Entonces, ella sabía voluntad de Dios, una única persona. Porque Rebeca amó no solo a Jacob, sino que Esaú. Pero para ella, voluntad de Dios era prioridad. Si sigue voluntad de Dios, puede salvar su familia. Ella lo sabía. ¿No? Sí. Entonces, ella siguió voluntad de Dios. ¿No? De verdad, haría seguro de la vida. Eva abandonó la palabra de Dios al seguro de la vida, ¿verdad? Ella estaba en la posición de Eva. ¿Cuándo? Caín mató a Abel. ¿Dónde estaba Eva? Eva no pudo darse cuenta del problema de sus hijos. Pero Rebeca sabía muy bien características de sus hijos. Entonces empujó a Jacob. Y también sabía carácter de Esaú. Entonces se dio cuenta del peligro de su hijo menor. Entonces, gracias a madre, luego Jacob pudo escapar. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón,
llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob, el mismo que familia de Adán, Caín mató a Abel, ¿verdad? Pero madre era diferente. Madre tenía la fe. Madre sabía corazón de sus hijos. Entonces, gracias a la madre, sí, Jacob pudo escapar a la tierra de madre, se llama Aram. Y Jacob escapó a Aram, la tierra de su madre, y se quedó 21 años. De verdad sufrió mucho, pero en Aram él formó la familia. La historia de Aram, de Jacob, ¿no? Primero, ¿sí? Cuando llegó a Aram, ¿no? Él encontró su prima, se llama Raquel. ¿No? Él amó a Raquel, deseaba casar con Raquel. ¿No? Pero su tío, el padre de Raquel, ¿verdad? Era persona muy mala, satánica. ¿No? Sí. Dijo que para casarse Raquel tenía que trabajar 7 años sin cobrar nada. Entonces él trabajó para su tío 7 años, ¿no? Para casarse con Raquel. Después de 7 años, entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, ya pasó 7 años, ¿no? Para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija. Lea es hermana mayor de Raquel. Y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? 7 años sacrificó, ¿verdad? Trabajó para su tío sin cobrar nada, pero vino hermana mayor. No pudo darse cuenta porque está cubierto, ¿no? Sí. Entonces, Jacob sacrificó 7 años más para casarse con Raquel. Entonces, 7 años, 7 años, ¿no? 14 años, ¿no? Trabajó como esclavo. ¿No? Pero últimos 7 años, ¿no? Sí, él se hizo muy rico. ¿No? De verdad, Labán, su tío, engañó 10 veces cambiando sueldo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Sí, él se hizo muy rico. Y se enriqueció y varó muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas, siervos y camellos, asnos. Entonces, su tío y también sus sobrinos, los primos, ¿verdad? Se hicieron muy celosos. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, y que decían: Jacob ha tomado todo lo que eran de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también a Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y Dios llamó a Jacob para volver a la tierra. Sí. Entonces ya pasó 20 años.
¿no? Jacob tenía ya familia grande, ¿no? Y él salió de la tierra de su madre, Arán, ¿no? Para volver a Canaán. ¿No? Sí, antes de llegar a Canaán, ¿no? Cuando para cruzar el río, él encontró con ángel y luchó contra ángel toda la noche. ¿No? Así se quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que la hallaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raza el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió a Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más un nombre a Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob es padre del pueblo israelitas. ¿De por qué tenía que luchar contra ángel? Porque Adán, sí, realmente era dueño de ángel, pero ángel dominó a Jacob, ángel dominó a Adán. Entonces tenía que restaurar el dominio de ángel como tercera bendición. Jacob restauró las cosas materiales y subyugó al ángel. Con estas condiciones, con estas bendiciones, volvió a Canaán para encontrar con su hermano. Pero todavía tenía miedo, preocupación. Si su hermano todavía tiene venganza o no. Entonces mandó mensajeros, espías, ¿verdad? Y los mensajeros volvieron a Jacob, diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. ¿Por qué tenía miedo? ¿Por qué 400 hombres, verdad? Esos soldados para matar a Jacob. Pero Jacob creció mucho. Hace 21 años. ¿Verdad? Él era muy débil. ¿Verdad? Faltaba la fe. Y también faltaba sabiduría. Pero durante 21 años, ¿verdad? Él, ¿verdad?, sobrevivió y también ganó gran riqueza con la fe y sabiduría. Creció mucho. ¿Verdad? Entonces, primero, ¿qué hizo? ¿Verdad? Él regaló la mitad de su riqueza a su hermano mayor para consolar su corazón. ¿Verdad? Y luego, añadiendo precisamente, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues se decía, voy a ganármelo con el legado que me precede. Tras los cual me entrevistaré con él, tal vez me haga buena cara. Y últimamente, él se les adelantó y se inclinó en tierra 7 veces, hasta llegar donde su hermano Esaú a su vez corrió a su encuentro, le abrazó, se le echó al cuello, le besó y lloró. Por primera vez, ¿verdad?, realizaron reconciliación entre dos hermanos a lo largo de la historia de Génesis. Eso era victoria del fundamento de sustancia. Sí, en la familia de Abraham, Isaac hizo ofrenda bien para restaurar el fundamento de fe, y Esaú y Jacob
restauraron el fundamento de sustancia. Entonces Dios ya pudo mandar un Mesías a la familia de Jacob, ¿verdad? O familia de Isaac o Jacob, ¿verdad? Pero no envió, ¿verdad? Mesías, Jesús vino 2000 años después. ¿Por qué? ¿Por qué no envió a Mesías? Porque falta fundamento horizontal. Si familia Adán hubiera restaurado el fundamento para recibir Mesías, o familia de Noé, Dios pudo mandar Mesías pronto, porque no hay otras familias, ¿verdad? Pero en el caso de familia de Abraham, ya se prolongó varias veces la providencia de restauración, ¿verdad? Entonces, había muchas familias, o Satanás ya tenía territorio nacional, ¿verdad? Entonces, si Dios hubiera mandado Mesías a la familia de Jacob, si hubiera mandado, Satanás habría matado al Mesías pronto, ¿verdad? Entonces, por lo menos, para enviar Mesías, ¿verdad? Dios necesitaba expandir ese fundamento hecho por Jacob, por lo menos a nivel nacional. Entonces Dios tenía que expandir el fundamento para recibir Mesías hasta el nivel nacional. ¿Verdad? Es la historia del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Luego, familia de Jacob, sí, emigraron a Egipto. ¿Verdad? 11º hijo de Jacob tenía gran aventura y se hizo primero ministro de Egipto. De otros hermanos, sí, deseaba matarle, pero Josué, el 11º hijo, sobrevivió y últimamente les amó y también surgió. Y ellos siguieron a Josué. Eso puede ser el fundamento a nivel tribal. Y descendencia de Jacob, se emigraron a Egipto y indemnizando el fracaso de ofrenda de Abraham, y hicieron el fundamento nacional. Abraham, Isaac, Jacob, de verdad restauraron el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, realizando unidad. Entonces, providencialmente, ¿verdad? Esos son una generación. ¿Verdad? Entonces, Dios llamó a sí mismo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y la vida de Jacob es modelo para la subyugación de Satanás. En la providencia de restauración centrada en la familia de Isaac, el curso entero de Jacob fue un modelo para el curso de Moisés, así como para el definitivo curso sustancial de Jesús. Ese modelo fijó también el curso para los israelitas y para toda la humanidad, que habría de subyugar a Satanás, con el fin de realizar el propósito de la providencia de la restauración. Lección aprendida del capítulo 1 de Principio Divino, segunda parte del Principio Divino. Primero, realización de voluntad de Dios depende del cumplimiento de responsabilidad del ser humano. Aunque Dios es omnipotente, no puede intervenir responsabilidad del ser humano. Pero voluntad de Dios es absoluta, ¿no? Entonces, pero de la predestinación del ser humano es relativo. Entonces, si familia
Adán fracasó, ¿ya? Entonces no pudo usar familia de Adán otra vez. Pero voluntad de Dios es absoluto, por eso providencia de Dios se prolongó. Entonces, realización de voluntad de Dios depende del cumplimiento de responsabilidad del ser humano. Es las lecciones aprendidas del capítulo 1 de segunda parte del principio divino. Muchas gracias. César, muchas